Bueno, pues nada, disculpad los minutos de retraso con los que empieza el acto, coincidía con otras reuniones de movimientos sociales de la ciudad y hemos decidido pues retrasarlo unos 15-20 minutos para que pudiera acudir más gente. En primer lugar, pues bueno, agradeceros a todos y todas vuestra presencia y al Círculo Pacense, evidentemente, por dejarnos el local para que podamos hacer esta charla, ¿no? Bueno, el acto que nos concentra hoy es una presentación de un libro, ¿no? De un libro escrito por Gramsci en 1926 y publicado en 1930, titulado La cuestión meridional, que se ha reeditado en 2023 tanto en catalán como en castellano, ¿no? Con una serie de aportaciones de personas militantes de diferentes territorios, entre otros yo, en Extremadura, y también pues Joan Tafalla, que un poco a modo de presentación hablará después de mi intervención, de mi turno. Pues es un historiador comprometido, militante comunista desde desde el principio de los años 70, ¿no? Sí, 1971. En el PSUC, ¿no? Que como algunos sabréis, pues fue un partido muy importante para la historia de este país y para la historia del movimiento obrero, y luego también en las filas del Partido de los Comunistas de Cataluña. Es autor de diferentes obras que abordan cuestiones como la Revolución Francesa, ¿no? Desde una lectura bastante alternativa quizás a las lecturas oficiales, incluso dentro del campo del marxismo, ¿no? También autor de libros relacionados con la Revolución Rusa y con la figura de Lenin y de su pensamiento. Y bueno, yo creo que sobre todo él va a hacer una aportación pues muy interesante, porque también es un estudioso de Gramsci en calidad de historiador y en calidad también de militante, ¿no? Yo, pues bueno, también soy graduado en Historia, pero mi intervención en esta obra tiene que ver fundamentalmente pues con mi condición de militante en la Asociación 25 de Marzo, en el Sindicato 25 de Marzo y en lo que podríamos denominar Movimiento 25 de Marzo. Entonces, en este sentido, aclarar en primer lugar que no soy ningún experto en la obra de Gramsci, y que por lo tanto pues la charla que pueda dar quizás presente algunas limitaciones, ¿no? Pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Mi participación en el texto, en cualquier caso, tenía que ver con que la cuestión meridional, como desarrollaremos después, es un texto que aborda la cuestión de los territorios periféricos, casi pudiéramos entenderlo colonias internas, ¿no? Y yo como vivo y milito en Extremadura, pues un territorio que en buena medida presenta estas características, consideraron, por intermediación de Manolo Cañada, que podría ser interesante que participara en la obra, y yo muy agradecido también por ello, ¿no? Pero resalto mis limitaciones al respecto, ¿vale? Bien, por empezar la charla como tal, Gramsci decía, ¿no? Planteaba que era importante pensar históricamente, ¿no? Tener un pensamiento históricamente situado. Entonces yo creo que sería de interés abordar brevemente cuál es el contexto histórico en el que emerge el marxismo de Gramsci, que tiene que ver con un momento en el que los partidos socialistas o socialdemócratas de la Segunda Internacional están entrando en una situación de crisis marcada por la Primera Guerra Mundial, en el que una mayoría de estos partidos pues apoyan a sus respectivos gobiernos en el esfuerzo de guerra, rompiendo así con la tradición internacionalista, ¿no? Y contraria a la guerra que les había caracterizado, y marcada también muy especialmente por el triunfo en 1917, en octubre de 1917, de la Revolución Rusa, que va a cristalizar ya una división dentro de estos partidos socialdemócratas
dentro del movimiento obrero y dentro del marxismo con la aparición del movimiento comunista, ¿no? Entonces Gramsci empieza, aunque tenía inquietudes sociales previas, muy vinculadas precisamente a la cuestión meridional, a su condición de sardo, ¿no? de persona procedente de la Cerdeña, empieza a militar y se incorpora pues, al marxismo justo en este momento de interregno en el que la Segunda Internacional está entrando en crisis y están apareciendo los partidos comunistas, ¿no? Entonces a mí me gustaría resaltar en primer término algunas limitaciones de los partidos marxistas o socialdemócratas, ¿no? de la Segunda Internacional, que yo creo que son contestadas e interpeladas por el tipo de marxismo que Gramsci despliega y quizás más concretamente por un texto como el que nos ocupa, como un texto como el de la cuestión meridional, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que una de las limitaciones de esa Segunda Internacional que se ven contestadas por el marxismo de Gramsci tiene que ver con el desprecio que en algunos momentos se ha mostrado desde cierto marxismo, desde el marxismo de la Segunda Internacional por los campesinos, ¿no? Aunque puede matizarse mucho esta postura, porque es cierto que también estos partidos pues, hicieron sus propias propuestas de programas para el campo, intentaron llegar de alguna manera a la población campesina. En última instancia tendían a considerarlos como una clase pues que iba a desaparecer al calor del desarrollo capitalista y cuyas movilizaciones, luchas, aspiraciones eran quizás más primitivas, menos avanzadas, más premodernas que las que podrían representar los obreros industriales. Entonces centraron mucho más su trabajo y su implantación pues, en las grandes ciudades y especialmente en las zonas donde había un nutrido proletariado fabril, ¿no? Junto con esto se enlazaría con otra limitación que tiene que ver con una lectura, yo creo que incorrecta, del pasado preindustrial, ¿no? De lo que a veces denominamos como antiguo régimen, ¿no? En el que, imbuidos por una lógica de progreso, se tiende a condenar en bloque todo este mundo preindustrial, asociándolo exclusivamente a las formas de explotación feudales o señoriales, sin tener presentes las conquistas sociales que en muchos casos obtuvieron los campesinos, como pudieran ser los bienes comunales o los derechos consuetudinarios, ¿no? A diferencia de lo que podrían plantear el propio Marx en sus últimos escritos, ¿no? Donde viene a decir que las tradiciones comunitarias rusas pues, pueden llegar a ser una palanca para construir en el futuro una sociedad igualitaria, o lo que podría hacer en el caso, por ejemplo, del Perú, alguien como Mariátegui al abordar también las tradiciones comunitarias e igualitarias dentro de los pueblos indígenas de América, ¿no? Por último, y aquí sí que sin menos matices y sin menos discusiones, este socialismo de la Segunda Internacional tendía a pensar que la revolución, que la superación del capitalismo solo podría tener lugar en países avanzados, ¿no? En países industriales, como pudiera ser Inglaterra, como Francia, o Alemania, ¿no? Digamos en los que el capitalismo habría dado todo de sí desde un punto de vista tecnológico, y la revolución y el socialismo pues caería casi como un fruto maduro cae del árbol de forma poco menos que inevitable. El marxismo en el que se sitúa Gramsci, el marxismo que nace a partir de la Revolución de Octubre, rompe en muchos sentidos con estas limitaciones a las que he apuntado, ¿no? Por un lado, porque pone sobre la mesa la importancia y la centralidad de la alianza entre la clase obrera y el campesinado, ¿no? Tanto en las primeras medidas que toman los bolcheviques, que tienen que ver con el reparto de la tierra, como en lo que luego serán otras iniciativas como la nueva política económica, y porque además demuestra que la revolución podría tener lugar en un país atrasado, ¿no? En un país mayoritariamente agrario, donde precisamente las contradicciones,
la dureza de las condiciones de vida de las masas populares, las contradicciones en general tienen un nivel de tensión mayor, ¿no? Además, Gramsci, ahí creo que se sitúa como un marxista que no cree que la historia tiene como una guía predeterminada que conduce necesariamente hacia ese mundo socialista, sino que pone mucho hincapié en la importancia de los factores subjetivos, ¿no? Entendido como pues, nuestra capacidad de intervención en la realidad como militantes, como sujetos autónomos, que mediante nuestra inteligencia, nuestro compromiso y nuestra abnegación, pues somos capaces de intervenir en esta realidad, ¿no? La cuestión meridional, el texto que nos ocupa, rompe también con una concepción de la lucha por el socialismo limitada a el combate entre la clase obrera, ¿no? y el capital, entendido en un sentido puramente estrecho, ¿no? Puramente casi corporativista, ¿no? De lo que viene a hablar, entre otras cosas, o lo que creo que se puede leer de la cuestión meridional, es la necesidad de unir en ese proyecto de transformación revolucionaria a todos los sectores oprimidos de una manera u otra por el capital, tanto los obreros como los campesinos, como se me ocurre, ¿no? Las mujeres, o como incluso territorios enteros que se ven expoliados, que se ven sujetos pues, a unas condiciones casi coloniales, ¿no? Y que tienen que tener un papel y se tienen que asumir sus reivindicaciones en esa transformación revolucionaria, ¿no? De tal forma que la clase obrera cargue sobre sus espaldas con la resolución de todos los problemas de la nación, o sea, se haga de alguna manera clase nacional, ¿no? Y pues, en lo que se refiere a Italia, pues resuelva problemas como pues, la cuestión religiosa, que tiene tanto importancia en este país, o la mala articulación territorial, la mala integración nacional que sucede en este caso en relación al Mezzogiorno, ¿no? La obra de Gramsci tiene que ver por abordar ese problema específico, que es el problema de la Italia meridional, del mediodía italiano traducido al castellano, o del Mezzogiorno, ¿no? Gramsci definía al Mezzogiorno como una especie de gran campo que es explotado por la ciudad. Como muchos sabréis, Italia es un país que no existe a inicios del siglo XIX, que está dividido pues, en 7 estados diferentes, ¿no? Y que se unificará primero en 1860 y luego ya de una manera definitiva con la ocupación de los Estados Vaticanos en 1870. Antes de eso no existía el Reino de Italia, ¿no? Y Gramsci, que entiende que para transformar una sociedad, para transformar un país, pues hay que conocer de una manera muy profunda su historia, ¿no? Entiende y lee esa incorporación del sur de Italia, correspondiente con pues el reino de Nápoles y las 2 Sicilias, como una suerte de invasión, ¿no? Es cierto que en el momento en el que nace la idea de una nación italiana, existía un nacionalismo italiano, pues representado por figuras como Mazzini, de corte más democrático, pudiéramos decir, más social o más sensible a los problemas de las clases populares. Pero este nacionalismo italiano, si me permitís la expresión, cumple un papel casi de tonto útil, de tropa, ¿no? En un proceso que está hegemonizado por un estado en concreto, que es el Reino del Piamonte, el estado que tenía una industrialización más avanzada y que estaba más desarrollado, y por la clase social que de alguna manera influía o dominaba aquel estado, que era la burguesía industrial norteña, ¿no? Entonces, frente a las aspiraciones que pudieran tener los campesinos del sur de que la llegada de esas 1000 camisas rojas de Garibaldi, ¿no? Que toman los territorios de ese reino de Nápoles y de las 2 Sicilias, de ese reino del sur, frente a las aspiraciones de que esto pudiera representar
el sueño de una reforma agraria que repartiera la tierra y que mejorara la situación del campesinado, lo cierto es que nada de esto sucede, ¿no? Que el latifundio se mantiene y que el latifundio incluso se acrecienta a través de fenómenos como los que luego también conoceremos o al mismo tiempo estábamos conociendo en España, de eliminación de los bienes comunales, ¿no? Entonces irrumpe un Estado unitario italiano que está dirigido por la burguesía del norte, por la burguesía industrial, y en el que los terratenientes del sur pues se integran quizás en una posición subalterna, pero como parte del bloque de poder, del bloque dominante, al permitirles y al garantizarles el continuar siendo grandes propietarios. Más allá de que pudieran perder sus privilegios de corte aristocrático, la gran propiedad, el latifundio se mantiene, ¿no? Entonces el sur de Italia pues es un territorio como la mayoría de los territorios que están marcados por una realidad de latifundista, que tiene unos problemas específicos, los problemas propios del latifundio, situaciones de paro forzoso, situaciones de especial caciquismo, ¿no? Sabemos que los grandes propietarios pues logran en las zonas de latifundio penetrar y controlar toda la vida política, toda la vida social, etcétera, etcétera, y ejercer una dominación pues mucho más intensa que quizás en otro tipo de realidades, como pueden ser las realidades industriales. Además, sucede que esa Italia del sur había sido históricamente una zona próspera dentro del Mediterráneo, pero el hecho de que esa burguesía industrial mande, entre comillas, en esa nueva Italia le va a perjudicar profundamente, ¿no? Le va a perjudicar profundamente como territorio, me refiero, ¿no? Se van a imponer unas políticas proteccionistas de cara a proteger a las industrias del capital, sobre todo metalúrgico, ¿no? Del norte, de tal forma que esa agricultura sureña pues no pueda comerciar con otros territorios y se vayan progresando y se vaya dando un desarrollo desigual en el que el sur de Italia aparezca, así lo expresa al menos Gramsci, como una suerte de colonia interna o semicolonia interna dedicada a exportar materias primas baratas, alimentos baratos y mano de obra barata, ¿no? En una desigualdad que no es temporal, que no es coyuntural, sino que es estructural y que se va reproduciendo a lo largo del tiempo. Si a la hora de hacer este libro han pedido los compañeros que se han encargado de la edición que hagamos capítulos, que hagamos aportaciones, gente de los territorios periféricos del Reino de España, tiene que ver, entre otras cosas, porque creemos que existen similitudes entre lo que es la Italia del sur, la Italia del Mezzogiorno y zonas como Extremadura, ¿no? El despliegue del capitalismo en España tampoco muestra un desarrollo equilibrado, integrado y equitativo, ¿no? Podemos hacer ahí referencias a fenómenos de larga duración, como la manera en la que se va llevando a cabo la expansión de los reinos cristianos del norte sobre el sur, en la llamada Reconquista, que da lugar en las zonas del sur peninsular, ¿no? En las zonas como Extremadura, a un repartimiento de las tierras tomadas a los árabes en grandes lotes, ¿no? Y con una génesis ahí de un primer latifundio, y luego en lo que ya es la construcción en sí misma pues del Estado liberal burgués en el siglo XIX, estas cuestiones de partida, ¿no? que tenían, como digo, un origen remoto en el tiempo, un origen de siglos, van a más en la medida en la que, en el momento en el que se intenta se hace, ¿no? Que las tierras de la Iglesia, en primer lugar con la desamortización de Mendizábal, y las tierras comunales y de los ayuntamientos, en segundo lugar con la desamortización de Madoz de 1854, se vendan, ¿no? se expropien y se saquen al mercado de nuevo en grandes lotes y con un acceso pues, prácticamente total de los grandes propietarios, ¿no? De tal forma que a lo largo del siglo XIX
la condición de zonas como Extremadura como zonas muy marcadas por el latifundismo se va a acrecentar y va a hacer que la cuestión de la desigualdad, la cuestión social, pues tome aquí una naturaleza específica, ¿no? Muy marcada por este fenómeno del latifundio, que da lugar a esas situaciones a las que he hecho referencia antes al hablar de Italia del Sur, de paro forzoso, de especial pobreza, de especial explotación o de caciquismo, ¿no? Además, en la articulación del capitalismo español, una zona como Extremadura, esto es algo, bueno, pues que más o menos todos podemos intuir o conocer, acaba ocupando ese papel de exportar materias primas, exportar alimentos baratos y acabar exportando mano de obra. Nosotros creemos que evidentemente hubo un momento en nuestra historia donde se pudo resolver tanto la cuestión social del jornalero y del campesino machacado por el latifundio, como la cuestión territorial, ¿no? del saqueo a territorios como Extremadura o de su inserción desigual dentro del capitalismo español. Este momento es el de la Segunda República con la reforma agraria y muy particularmente el momento en el que los campesinos el movimiento obrero toman el protagonismo y acaban intentando hacer una revolución, ¿no? El clima de esta coyuntura se sitúa en las ocupaciones de tierras del 25 de marzo, pero como sabemos la cosa no acaba bien porque viene el golpe de Estado, articulado entre otros por las propias élites terratenientes, el golpe de Estado de Franco, que liquida esta posibilidad de solución del problema del latifundio y de solución del problema extremeño y del problema de Andalucía y del problema en general del mezzoyorno español, por decirlo de alguna manera, ¿no? del de crear otra Extremadura. Lejos de esto, el franquismo consolidará esa situación subalterna. Más allá de algunos parches, como pudieran ser las obras de regadío asociadas al Plan Badajoz, etc., lo cierto es que en el momento del desarrollismo, del crecimiento industrial de los años 60 y 70, Extremadura sale perdiendo, ¿no? O sale mucho menos beneficiada que otras partes de España. Extremadura sale menos beneficiada, no, sale perjudicada. Extremadura cumple ahí el papel de darle a las industrias de Cataluña, a las industrias del País Vasco, un flujo constante de mano de obra barata y súper explotada, ¿no? Ahí hay un dato muy representativo, que es que si en el año 59 había en Extremadura 1.300.000 personas y en España no llegábamos a los 30 millones, a día de hoy, después de esa sangría tremenda que fue la emigración, Extremadura cuenta con 1 millón rasos, ¿no?, de habitantes, mientras que en España se ha duplicado la explotación. Perdón, se ha duplicado la población, o no se ha duplicado, pero ha crecido mucho, ¿no? Ha llegado a los 47, 48 millones que estamos en la actualidad, ¿no? Claro, nosotros tampoco queremos no queremos hacer de este texto una Biblia o un dogma y plantear que la situación es la misma. Es cierto que en las últimas 40 años, en las últimas décadas, ha habido cosas que en Extremadura han cambiado, nos hemos equiparado a otras regiones en cuestiones como pues los servicios públicos, quizás el acceso a la educación, quizás el acceso a la sanidad, pero el rol periférico, subalterno y las relaciones de saqueo y de extractivismo, ¿no?, que conocen territorios como el nuestro, creemos que se mantienen. Ahí hay un concepto de la obra de Gramsci que creo que puede ser oportuno sacar a colación, que es el de revolución pasiva. Gramsci se refería, con el término revolución pasiva, a esos momentos en los que desde el poder, desde las élites, se lleva a cabo pues, una cierta adaptación, una cierta modernización desde arriba, pero sin participación de las masas y sin que ésta tenga una orientación
emancipatorias. Creo, a lo mejor estoy aquí equivocado, he dicho antes al principio que no soy experto en Gramsci, que la transición española y lo que viene después puede ser en parte una revolución pasiva, porque más allá de estos cambios que he señalado antes y que no hay que obviar a la hora de hacer un análisis de nuestra realidad y de intervenir en ella, la desigual distribución de la propiedad de la tierra continúa, la transformación en otras áreas de las materias primas que se fabrican en Extremadura continúan, el hecho de que el capitalismo nos lleva a ser una región que no tiene oportunidades porque no es lo más rentable para el mercado invertir aquí llega, e incluso la subalternidad se renueva, y lo estamos viendo ahora con la cantidad de proyectos ligados al auge de las macrogranjas solares o incluso de los proyectos mineros, ¿no? en las que Extremadura se define todavía más como una región que produce energía que luego es consumida en otras partes, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo que a estudiar en lo que hace Gramsci con el sur de Italia que nos puede ser útil y que puede ser interesante explorarlo, ¿no? Además de lo que tiene que ver estrictamente con la cuestión meridional, yo creo que como militantes o como militante que participo como he dicho antes, fundamentalmente el movimiento 25 de marzo, ¿no? Hay otros aspectos de la obra gramsciana que, al menos así lo planteé en el capítulo que escribí, que nos pueden ser de utilidad, ¿no? En concreto quiero hacer referencia a una cosa, ¿no? Hay un texto que no es directamente de Gramsci, es de otro autor, Perry Anderson, Las antinomias de Gramsci, donde este historiador explica una posición que aparece en varios momentos de la obra gramsciana, de diferenciar lo que había sido la revolución en Rusia de lo que podría ser la revolución en un país como Occidente, ¿no? Diferenciar, por resumirlo mucho, la revolución en Oriente con la revolución en Occidente, ¿no? Venía a decir Gramsci aquí que en Oriente, en Rusia, había mucha coacción, mucha violencia por parte del Estado, pero una hegemonía, ¿no? Es decir, esto es muy matizable, porque para Gramsci hegemonía es convencer a los cercanos y dominar a los... Y está complementado con la coacción sobre los dominados, ¿no? Pero hay más hegemonía sobre la sociedad. Quiero decir, en Occidente la ideología burguesa, la manera de dominar de la burguesía mediante lo ideológico, lo cultural, penetra mucho más en todos los campos de la vida social, ¿no? Entonces ahí sacaba Gramsci la conclusión de que había que ir haciendo un cerco, que había que ir haciendo una penetración en todas las áreas de la vida social, como una especie de guerra de posiciones, ¿no? Frente a una guerra de movimientos mucho más rápida que se concentra en el momento insurreccional, la posibilidad de cambiar la sociedad en un país como son los países occidentales requería ir haciendo una penetración progresiva en todas las áreas de la vida social, sin que esto signifique para Gramsci que se pueda llegar al socialismo por la vía de las pequeñas reformas, que es como a veces lo ha manipulado el reformismo, ¿no? El eurocomunismo, por ejemplo, en España. Gramsci asume que va a llegar un momento en el que tiene que haber un momento de ruptura y un momento también de fuerza, ¿no? Pero, ojo, hasta llegar a ese momento de fuerza y de ruptura, no nos vamos a engañar, nos situamos en un mientras tanto en el que hay que ir trabajando por darle la vuelta a la tortilla, hay que ir haciendo esa guerra de posiciones, ¿no? Entonces yo creo que lo que se ha hecho muy humildemente, con medios materiales y humanos escasos, ¿no? Desde la Asociación 25 de Marzo, desde el Sindicato 25 de Marzo y desde nuestro movimiento en los últimos años, tiene que ver un poco con eso. Hemos conseguido quizás cambiar en algunas pequeñas partes de la sociedad algunos sentidos comunes, poniendo en valor lo que representaban esas ocupaciones de tierra del 25 de marzo
y disputándole ahí el terreno de la memoria al enemigo, ¿no? O al adversario, hemos tenido la voluntad de ir creando, de ir contribuyendo a crear un tejido cultural, asociativo, crítico, que precisamente en esta región adolece, y actualmente también con lo que es el impulso del sindicato, pues lo estamos intentando trasladar al terreno de la empresa, al terreno donde está el conflicto capital-trabajo, y esperemos que también surjan otras iniciativas en este sentido, como pues la creación de centros sociales u otras muchas, ¿no? Entendiendo que en esos momentos donde la revolución puede ser una necesidad porque el capitalismo nos niega la vida o hace que la propia vida peligre, pero donde la revolución no es algo que esté a la orden del día, no nos podemos quedar quietos, tenemos que ir interviniendo y dándole la vuelta a las ideas, a la conciencia de la gente, a la subjetividad y también a la propia disputa de los espacios, ¿no? A la propia disputa de los espacios. Además, yo creo que Gramsci es interesante por otra cuestión. A veces, en nuestra tradición comunista, se ha tendido a simplificar mucho las cosas, rollo, está la burguesía y está el proletariado, ¿no? Y Gramsci en ese sentido es una invitación a estudiar muy profundamente la historia, cómo es una sociedad, cómo se ha ido formando a lo largo del tiempo y en qué momento concreto se encuentra y cuáles son las clases, los sectores oprimidos, las fracciones dentro de cada clase que pueden convertirse en el sujeto que haga el cambio, ¿no? Y yo hago ahí en el texto una reflexión sobre que posiblemente en Extremadura esto tenga que ver con llegar a la clase obrera que trabaja en las grandes centrales de fruta, de fruta y de otros alimentos, ¿no? A la clase obrera jornalera, que siguen siendo 40.000 o 50.000 trabajadores, que en algunos casos, como ya se ha demostrado, en movilizaciones muy importantes que ha habido, estoy pensando en la huelga general del campo de 2022, por ejemplo, que siguen mostrando que pueden tener una capacidad de movilización y que yo creo que ahí está en el centro. Llegar también a los sectores más precarios. En este sentido, como sindicato, pues nos estamos centrando mucho nuestra actividad en la gente de hostelería, en la gente del telemarketing, en la gente que está más explotada y más machacada. Ese creo que debe ser el centro de un bloque alternativo, ¿no? Y junto con eso, ser sensibles y participar e integrar las reivindicaciones de otros colectivos oprimidos, no solo en clave de clase, sino también en otro tipo de claves, y también de otros sectores que, aunque sea de una forma subalterna, se han movilizado en nuestra región. Pues, pongamos por caso todas las movilizaciones que ha habido de pequeños y no tan pequeños agricultores, en los que hay que pensar, volviendo a una de las cuestiones centrales en este texto, en quizás tejer alianzas o incorporarlos de alguna manera a la lucha, ¿no? Quiero decir que lo que hace Gramsci en analizar el papel de la clase obrera, del campesinado, etcétera, pues lo podemos retomar nosotros pues a la hora de hacer ese análisis de hacia dónde dirigirse y hacia quiénes llegar y hacia dónde ir formando el sujeto y el bloque histórico, ese bloque histórico alternativo. Bueno, llevo así como media hora, pues a modo de resumen, yo he intervenido en este texto planteando que hay muchas similitudes entre la Italia meridional que analiza Gramsci y territorios como Extremadura, el problema histórico del latifundio, la cuestión del papel de estas zonas casi como colonias internas o al menos como sitios perjudicados en el desarrollo, como territorios perjudicados por el desarrollo capitalista, y lo que nos dice también Gramsci a la hora de trazar una táctica política que tenga en cuenta qué sectores de la sociedad pueden ser movilizados o cómo hay que ir haciendo esa guerra de posiciones, esa penetración en todos los terrenos donde sea posible antes de que pueda tener lugar pues el momento revolucionario. Y ya, pues aquí lo dejo y ya está.
Buenas tardes. Agradezco en primer lugar a la Asociación 25 de Marzo que haya propiciado la posibilidad de presentar el texto de un clásico marxista del siglo XX que incide en problemas que afectan a los problemas de clase desde el punto de vista de cómo el desarrollo territorial modifica la lucha de clases, ¿no? Y que nos haya permitido ayer en Mérida y aquí pues intentar presentar este texto. ¿Qué sentido tiene hoy publicar un texto de un clásico marxista del siglo XX? ¿Qué sentido tiene, no? Puede tener varios sentidos, ¿no? Puede tener el sentido de que, bueno, pues hay gente que, en fin, le gusta practicar, yo qué sé, las lecturas clásicas y repetir como en algunas religiones, como se repite el credo por parte de los cristianos con respecto a los cristianos, o otros repiten otros versículos de la Biblia, de la Torá o del Corán, ¿no? En fin, esto es una práctica respetable, ¿no? Porque cada uno se entretiene como puede o como le parece, y por tanto hasta aquí no sería, o sea, pero digamos que no es la intención de los que hemos propiciado la edición de este texto, sino que es una intención directamente político-cultural. Y ahí sí hay que empezar siempre con la idea de para qué nos sirve un clásico. Los clásicos de la tradición comunista no nacieron, pondré un ejemplo. Marx no empezó en 1941-42 a escribir el tomo primero de sus obras completas. Y después siguió con el tomo segundo, tercero, hasta que se murió. Es decir, estaba pensando ya en una obra completa. Esto es absolutamente falso. Marx era un revolucionario, un muy buen filósofo, aunque se discuten cosas de su filosofía a veces con razón, etc., pero Marx pretendía ayudar al movimiento del proletariado a esclarecer la situación y a encontrar mejores análisis y mejores propuestas de carácter estratégico. Y por tanto, en la obra de Marx podemos encontrar contradicciones, porque es una obra en desarrollo, lo que a veces ponían en los ordenadores cuando se colgaba un programa Work in Progress, ¿no? O sea, en fin, es así, porque es la intervención de un revolucionario. En el caso de Lenin lo mismo, 45 tomos de obras completas, 10 tomos más de correspondencia, no estaba. Decía, hoy me voy a levantar y voy a escribir la página 53 del tomo cuarto de mis obras completas. Lo que estaba haciendo era escribir o análisis, o propuestas, o folletos, o panfletos, y hay que reivindicar, cuando el panfleto es bueno, hay que reivindicar ese género literario para intervenir en la realidad. Y lo mismo pasa con Gramsci, ¿no? De otro lado, en España, Gramsci ha tenido unas entradas un poco complicadas. Es decir, aún hay gente que considera que Gramsci es un reformista traidor a la clase obrera y, por tanto, resolvamos, liquidemos y tal. Entre otras cosas, sí, eso es producto de cómo se presentó Gramsci en los años 70 en España y en el último ciclo, cómo se ha intentado transformar a Gramsci en una especie de profeta de un neoperonismo o de un populismo, etc. Bueno, esto, los clásicos están muertos, no pueden defenderse,
nosotros no vamos a defender a ningún clásico diciendo que tenemos la verdadera interpretación del asunto, porque esto sería absolutamente ridículo, sino que lo que hemos hecho ha sido encontrar un texto de Gramsci que puede hablarnos sobre la difícil composición territorial del Estado italiano, su interpretación, y a partir de ahí, con una lectura que no sea dogmática ni de aplicar analogías que no corresponden, porque son dos historias diferentes, las de Italia y las del Reino Borbónico de España, pues entender, digamos, cómo con el método de análisis de Gramsci tratar de entender nuestra realidad. No es un tema pequeño en Gramsci. Cuando escribe la cuestión meridional, en el libro hemos introducido varios textos anteriores suyos que ya van desarrollando el tema. Y además, cuando puede escribir, cuando en la cárcel, después de 2 años de encarcelamiento, 2 años y medio de encarcelamiento, el fascismo le deja entrar cuadernos y escribir, la primera página del primer cuaderno explica el plan de trabajo que tenía en la cárcel él, hace una lista de temas sobre los que va a trabajar y dice que va a retomar este texto y lo va a desarrollar. Este es un texto breve, ¿vale? O sea, no es un tomo sobre la historia de Italia, la diferencia entre el norte y el sur de 500 páginas. O sea, estamos ante un texto, aunque aquí está un poco más grueso porque el introductor es un palizas y hace un texto más largo que os podéis saltar directamente al clásico. Después, si tenéis alguna consulta, a lo mejor tiráis para atrás y lo miráis, pero no empecéis leyendo la introducción del introductor porque, en fin, ita el clásico y ita los textos anteriores. Y en el conjunto de los cuadernos, este problema está presente en el conjunto de los cuadernos de la cárcel. Sobre todo en el cuaderno 19. Hoy hay una excelente edición de los cuadernos que se ha hecho el año pasado, una nueva traducción, para quien no tenga los 80 euros de vellón que vale la edición, en fin, buscar la traducción de ERA, que en algunas cosas es menos buena que la que se ha hecho en España, porque se ha hecho un trabajo excelente, pero está en PDF. En papel no la encontraréis, pero en PDF la encontráis fácilmente en el de esto, ¿no? Y buscáis cuaderno 19, si habéis tenido ganas, tiempo y no os habéis dormido leyendo esto y queréis desarrollar el tema, buscáis el cuaderno 19 y son unas 60-70 páginas. Aunque está en todos los cuadernos, hay notas sobre esto, ¿no? ¿Qué temas desarrolla? Carlos ya ha anunciado algunas cosas que me parecen de gran peso, ¿no? El tema de la hegemonía. En la construcción del Estado italiano hay una clase que lleva la hegemonía. Hegemonía quiere decir capacidad de dirección política y capacidad, como se ha dicho, de dominación sobre las clases adversarias. Porque si tú quieres cambiar la sociedad, hay gente que no quiere que cambie. En fin, o sea, ya nos gustaría que cuando nos metemos a intentar cambiar la sociedad, pues las clases dominantes dijeran, pasen ustedes, señores, tomen ustedes el gobierno y empiecen a cambiar todo lo que quieran porque les han votado. Esto históricamente no es así, ¿no? No ha pasado, no suele pasar. 25 de marzo, 18 de julio del 36. O sea, ya no hace falta poner más ejemplos, ¿no? Entonces, en el proceso de construcción de un Estado absolutamente desigual, desequilibrado, que es el Estado italiano,
una clase lleva a la hegemonía. Por tanto, el concepto de hegemonía está en este texto y en el cuaderno 19 y en otros, está desarrollado aplicándolo al análisis concreto de la realidad concreta. El concepto de revolución pasiva que se ha mencionado. La construcción del Estado italiano como una revolución pasiva. No es la revolución francesa que construye el Estado y la nación francesa. Antes no existía el Estado francés, existía una monarquía que era unos Borbones que eran propietarios de un inmenso territorio, ¿no? En fin, la nación moderna, el Estado moderno y su cierta fusión, ahora cada vez más imperfecta, pero durante mucho tiempo bastante buena en Francia, es producto de una revolución que, por llevar la contraria a la expresión revolución pasiva, la diríamos activa, pero no hasta esto, de una revolución de verdad. Es decir, que cambia y que surge desde abajo y que es una revolución de carácter democrático, popular, republicana, etc., ¿no? Esto hace que la construcción del Estado francés ahora está sometido a muchas tensiones, no solo territoriales, sino los cambios demográficos, estas cuestiones, pero sea una bastante buena. En el caso italiano, aún el sur continúa votando diferente que el norte. Pues no es que la gente no es que sean idiotas diferentes los del norte que los del sur, es que expresan intereses y problemas diferentes. Y hay contradicción no solo de clase, sino también entre los distintos territorios. En el caso español, pues después lo dejamos para el debate si alguien quiere intervenir. Pero nosotros pensamos, al hacer la edición de este texto, incorporando un texto de un andaluz, de un extremeño, de un canario y de un gallego, le hemos pedido a estos compañeros, a Carlos en concreto, pero a los dos también, que vean qué lectura hacen desde su territorio y desde los problemas de su territorio de este texto. Y hasta qué punto les ha servido este texto para encontrar otra interpretación a los problemas que sufre su territorio, su pueblo, la clase obrera de este pueblo, etc. Pero, en fin, entendiendo. Hay otro tema que Carlos ha mencionado. En el Manifiesto Comunista, Marx escribió un párrafo de 8 o 10 líneas, de las que se suelen citar solamente 2. La clase obrera no tiene patria. Y entonces esto se ha transformado para muchos cosmopolitistas que confunden el internacionalismo con el cosmopolitismo, se ha transformado en una especie de desiderata. Si tú dices que tienes moral, ¿no? O sea, para ser proletariado no tienes de proclamar que no tienes patria. No, el texto es más largo. Y dice que la clase obrera, para llegar a la dominación, tiene de llegar a ser clase nacional. ¿Vale? O sea, porque no hay ningún cosmopolitismo abstracto que en la época de Marx había mucho movimiento socialista utópico y tal que tenían esto. No, es esto. Entonces, en el texto de Gramsci hay la idea cómo la clase obrera y cómo los campesinos pobres pueden llegar a ser clase nacional. ¿Qué quiere decir? A ser la clase que sea hegemónica, que que tenga la capacidad de dirigir al resto de la sociedad. Dirigir culturalmente, ideológicamente, marcando, digamos, los procesos que se deben desarrollar, ¿no? Porque Gramsci, cuando escribe esto, hasta el último de sus días, todo lo que escribe está dedicado a pensar cómo puede cambiar la sociedad en Italia.
O sea, no escribe para hacer un paper universitario, de estos que ahogan hoy en día a los estudiantes y a los postdoctorales y tal, que tienen que estar publicando papers y cosas de este estilo no hace textos académicos, aunque tengan una profundidad cultural muy, muy fuerte. Por lo tanto, cómo la clase obrera del norte, cómo los campesinos pobres italianos aliados pueden llegar a dirigir la nación. Hay otro, porque las naciones existen y las dirige la burguesía o las dirige las clases subalternas, para decirlo en lenguaje gramsciano, ¿no? Pero se refiere a la clase obrera, a los campesinos, etcétera, cuando dice esto, ¿no? Y hay la idea de que para cambiar una sociedad no es suficiente hacer la lucha sindical, no es suficiente la lucha económica. Es necesario pasar a otra fase de la lucha. Claro que la lucha económica es donde empieza todo. Claro que la lucha, que los movimientos espontáneos de la clase es donde empieza cualquier movimiento que quiera cambiar la sociedad. Eso no empieza porque lo diga un muy revolucionario que hace un panfleto magnífico, lo envía a la gente y después la gente estalla. No, las cosas estallan porque la gente tiene necesidades radicales y no puede... Pero hay que ir más allá para transformar la sociedad, para hacer pequeñas reformas. Posiblemente sea suficiente pues hacer un sindicalismo que sea de clase, que sea un sindicalismo combativo y tal, pero si quieres cambiar, si las clases subalternas, las clases dominadas quieren llegar a ser dirigentes, tienen de pasar a otra fase de lucha más superior, mucho más difícil. Porque en la lucha sindical los empresarios te pueden reprimir, te pueden echar, etcétera, pero en fin, pero cuando tú aspiras a cambiar la sociedad, veamos 1973 Chile, ¿vale? ¿En qué momento surge este texto? Pues estos serían algunos de los grandes temas que atraviesan este texto brevísimo y los anteriores que suyos, que son previos a esto. ¿En qué momento surge? 1926. ¿Qué ha pasado en el mundo y qué ha pasado en Italia? Muy brevemente, porque algunas referencias se han hecho. En Italia, en el mundo ha pasado que la Revolución Rusa no ha sido capaz, o bueno, no, la Revolución Rusa no, los obreros de Occidente no han sido capaces de hacer lo que hicieron los campesinos y los obreros en Rusia. ¿Vale? Es decir, la revolución que cuando Lenin llega a la estación Finlandia y saluda a los marineros revolucionarios que lo van a recibir, etcétera, armados, les dice: camaradas, habéis empezado la revolución mundial. La revolución mundial, bueno, supongo que habrá alguien en la sala que considere que por suerte, pero yo creo que por desgracia no pasó. O sea, es decir, fue derrotada en Occidente. En Italia concretamente fue derrotada después de que los obreros de Turín y todos los obreros metalúrgicos hicieran en los años 19-20 una oleada de lucha sindical muy dura, a la que el régimen no borbónico, pero monárquico reprimió brutalmente, y en concreto en Turín, donde el joven Gramsci era redactor de la prensa obrera, era un sardo que había emigrado a Turín, ¿no?, a estudiar en la universidad, que se cansa de la universidad y empieza a militar en el Partido Socialista, escribir en la prensa socialista, Avanti, El Grido del Popolo, toda una serie de publicaciones en las que él escribe. Es
una obra brutal, ocupa los artículos, ocupan en las estanterías, las compilaciones de sus artículos ocupan como prácticamente 1 metro de libros. Es una actividad incansable, ¿no? Bueno, llega la Revolución de Octubre, el 17, el movimiento obrero empieza a radicalizarse en Turín y se producen las ocupaciones de fábricas. Los obreros toman las fábricas y en la visión de Gramsci, que acompaña al movimiento y que publica un periódico específico para expresar, no para hacer un panfleto de una secta que dice que cómo hay que hacer las cosas, sino que es un periódico orgánico del movimiento de los consejos obreros, se proponen no ocupar la fábrica para hacer una ocupa con K, sino hacer producir las fábricas, demostrar que la clase obrera puede tomar el poder dentro de la empresa y hacerlas funcionar. Esto es derrotado, y es derrotado, entre otras cosas, porque el resto de Italia no sigue este movimiento. Algunos hacen una explicación simplista. El Partido Socialista y el Sindicato Socialista traicionaron el movimiento y no propiciaron que el resto del país... Bueno, esto es verdad también, ¿no? Pero es muy simple, no explica todo. La composición, Gramsci empieza a intentar entender la complejidad del Estado italiano y de las diversas clases. Y si quiere propiciar una alianza entre los obreros y los campesinos, no solo los jornaleros, también los campesinos pobres, pequeños, aunque sean pequeños propietarios, para un cambio tiene que propiciar esto. Y empieza a analizar la composición, digamos, social y las diferencias territoriales. Esto le cuesta mucho porque en el Partido Comunista, que había surgido de la escisión del Partido Socialista, había una componente por parte del primer dirigente de este partido, que se llamaba Amadeo Bordiga, un tipo brillante, carismático, etcétera, pero que tenía una visión obrerista estrecha de la cosa. Solo la clase obrera es la que va a hacer la revolución. Bueno, pues la clase obrera que va a hacer sola, sin alianzas con otras clases, ¿va a hacer la revolución? Pues no. O sea, no es un tema ideológico, es un problema histórico de lo que pasa. Entonces Gramsci se propone entender eso. Y está bien dotado para entender al sur y al campo, porque él es sardo. En fin, conoce bien la vida de los campesinos y de los pastores de Cerdeña y, por extensión, de todo el resto de Italia. E intenta hacer un análisis de cómo funciona el mezzogiorno, en fin, el sur, ¿no? El mediodía, también se podría decir en español, pero bueno, en fin. Y con qué clases, y la composición compleja de esa sociedad y de las clases que hay en el sur. Contra la teoría absolutamente racista de los dirigentes del Partido Socialista, que eran todos obreros del norte, que consideraban que los del sur eran todos unos campesinos ignorantes, vagos, incapaces de hacer nada serio, violentos, brutos, ladrones, etcétera, o sea, gente de la que no te podías fiar y tal. Este racismo que algunas aristocracias obreras tienen, ¿no? Y que se cultivaba en Italia. Había grandes teóricos de esto, supuestos científicos como Lombroso, que se dedicaba a medir los cráneos de gente del sur, etc. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Pero eso había infectado al movimiento obrero, esa ideología racista. Entonces, frente a eso, hay también un prejuicio en las clases populares en el sur.
los rojos del norte, los socialistas, sus cooperativas, sus luchas sindicales, están consiguiendo grandes ventajas y estos rojos nos quitan recursos del sur para beneficiar a esa aristocracia obrera. Porque había un gran político italiano de derechas, Giolitti, que hacía una política de pactos con los socialistas, con las cooperativas obreras, con los sindicatos, y trataba de integrar a los socialistas, y algunos de ellos se integraban muy gustosamente también, ¿no? Tampoco, no es que solo fuera una creencia por parte de arriba, sino que había gente en este sentido. Entonces Gramsci intenta, porque no consideraba que él iba a hacer ninguna revolución. Si tenemos de hacer la revolución en Italia, si tenemos de superar el capitalismo y crear un Estado obrero y campesino, tenemos de superar ese racismo de sectores del norte y esa visión también antiobrera por parte de sectores del sur. Tenemos de crear un nuevo bloque histórico, ¿no? Y entonces la cuestión meridional es el embrión de muchos de los desarrollos que va a hacer en los cuadernos de la cárcel, ¿no? Naturalmente esto se queda en un cuaderno que él tiene, está escrito, que ha ido escribiendo durante casi un año, consultando a multitud de cuadros obreros y campesinos. Porque tiene un método de trabajo que no consiste en yo soy el listo que sabe las cosas y vosotros sois los burros que me vais a hacer caso porque os voy a convencer. Su método es de otro estilo. Se entrevista con numerosos cuadros obreros, sindicales, campesinos, pregunta, escribe, lanza preguntas a gente, y entonces en la primera síntesis era este texto. Lo tenía casi escrito a finales de octubre, los tenía, que ya casi estaba preparado para la imprenta, pero aún le quería dar unos retoques. Pero lo detienen. Y lo detienen, hay el proceso, el fiscal que lleva la acusación contra la dirección del Partido Comunista, porque no lo detuvieron a él solo, siempre hablamos de Gramsci, ¿no? Pero detuvieron a una dirección completa y a masas de militantes, ¿no? Pero hay el gran proceso contra el Partido Comunista, porque, en fin, era el gran miedo del fascismo, el coco, ¿no? El fumanchú del fascismo era el Partido Comunista. Los mismos fascistas llamaban a este proceso il processone, el gran proceso, ¿no? Le daban con esa retórica suya en fin, le piden durante 2 años y pico escribir, después poco a poco le van y tiene un tiempo para escribir. ¿Qué otro problema? Y acabo aquí porque ya he superado a Carlos. Él lo superó en peso y después también y en tiempo, pero intento de esto para que después, si tenemos ganas, podamos discutir. ¿Qué otra cosa hay detrás de este texto? Es la situación en la URSS. Y en el movimiento comunista internacional. En la URSS, después de la brutal guerra civil que estalló después de la revolución, el país estaba absolutamente arruinado. Habían hambrunas que mataron a centenares de miles. La historiografía reaccionaria lleva esto a unas cifras que son falsas, pero sí que eran absolutamente contundentes. El país estaba exhausto, no podía. La guerra mundial, la guerra civil, en fin, estaba. Y la dirección del Partido Comunista decide dar un paso atrás, no para retirarse y largarse,
y decir nos hemos equivocado, aquí no deberíamos haber hecho la revolución, sino ver que habían llegado mucho más lejos de lo que la propia sociedad rusa podía absorber, ¿no? Y desarrollar. Y establecen lo que llaman la nueva política económica. Para Lenin esto es reconstruir la alianza obrero-campesina que había permitido hacer la revolución. ¿Vale? Mañana creo que a lo mejor salen cosas de este estilo. En Occidente, esa nueva política económica, bueno, y la reflexión última de Lenin sobre hemos tomado el poder, ahora lo digo, estoy falsificando, os voy a hacer un fake de lo que dijo Lenin, pero lo resumo para que sea para ir más rápido. Hemos tomado el poder, pero no tenemos la hegemonía. Se refiere a la cultura, a la capacidad de dirección, ¿no? En fin. Entonces, esa reflexión de Lenin le hace pensar que la NEP debería durar quizá algunas décadas para permitir que a través de mecanismos de cooperación se produjera eso sí es de Lenin, una revolución cultural. Es decir, un cambio en la cultura de las gentes que permita construir el socialismo de verdad y no a base de la simple imposición, porque tienes el poder, lo impones, pero resulta que no tienes la hegemonía, ¿no? Entonces, esto en Occidente se transforma en la política de frente único, que quería decir alianza obrero y campesina. Y quería decir, reconstruyamos la unidad entre la clase obrera que se ha dividido, no una política de componendas por arriba entre los partidos, sino la clase obrera misma se ha fraccionado con la aparición con las extinciones del partido, con la aparición de los partidos comunistas, todo esto. Vamos a reconstruir esto para poder, y además el fascismo estaba avanzando, en todos los años 20 estaba así. Entonces en Italia o sea, esto tiene una repercusión, pero eso no gustaba a todo el mundo. Era lo que planteó Lenin, era lo que consiguió la mayoría en la dirección de la Internacional Comunista y en la dirección del partido para esto, pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Algunos pensaban que, en fin, Alianza Obrero-Campesina, los campesinos son unos individualistas, son no sé qué, esto no nos sirve para nada, hay que palo duro. La colectivización ya. Y en el año 26 se estaba discutiendo esto en el interior del Partido Comunista de la URSS y en el conjunto de los partidos comunistas. La situación en la URSS, si la NEP debía continuar o no, y si la política de frente único debía continuar. Al mismo tiempo que escribe la cuestión meridional, escribe Gramsci en nombre de su partido, escribe una carta al partido soviético planteando que no está de acuerdo con Trotsky y con los que querían ya la industrialización en aquel momento, pero que había que respetar los métodos de trabajo democráticos dentro del partido. Es una posición valiente, ¿eh? Sí. O sea, no es una posición, en fin, tal. Y a continuación explica que iría bien que continuase la NEP en la URSS, porque en Italia se está haciendo el intento de aliar a los campesinos con los obreros para luchar contra el fascismo. Ese es el otro contexto que está detrás de este texto, y no hemos puesto esta carta aquí porque ya el libro ya tiene un cierto... Es muy barato, vale 15 euros, pero pesa bastante, tiene bastantes hojas, y entonces decidimos no poner la carta, que quizá a lo mejor es un error, pero se puede encontrar por ahí en PDF, encuentras cualquier antología de escritos gramscianos, ¿no? Entonces, bueno, pensábamos que esta... sin estudiar el Talmud y la Biblia y los textos sagrados como si fuésemos unos... la lectura de estos textos podía inducir a pensar sobre nuestros problemas.
por eso lo hemos hecho, por eso hacemos kilómetros presentando el libro y por eso hemos pedido desde Cataluña, que es de donde ha salido la iniciativa de hacer de esta edición, colaboración y participación de compañeros de territorios del Estado español donde, a nuestro modo de ver, en esto lo compartimos plenamente, hay una cuestión meridional. He dejado un tema, pero ya un tema breve, pero no lo voy a hacer ahora. Si sale en el debate lo haremos, si os parece. Lombroso y Garófalo. César, es que solo he estudiado en la facultad, en Derecho Penal se estudia. Terrible. César, Lombroso y Garófalo, los dos. Sí. Qué tremendo eso. Sí. Yo tengo una pregunta. No he entendido mucho, bueno, no lo sé la verdad, pero el tema de la clase obrera nacional, ¿se refiere usted más al hecho de entender la nación como un medio de la clase trabajadora dentro de esa nación para lograr un propósito revolucionario? Es que ahora, por ejemplo, en la actualidad hay mucho debate que a mí personalmente me da un poco de grima en las redes sociales, en el que se ha tergiversado mucho ese tema hacia una posición de que la clase obrera tiene que ser muy nacionalista. Y bueno, yo no estoy a favor de eso, pero no he entendido del todo a qué se refiere el tema de la clase obrera nacional, más por desconocimiento mío. Y porque es un tema importante, no es desconocimiento, estaba hablando. Tú sí que. En el manifiesto hay otra frase más allá de esta, en la los obreros no tienen patria, ¿no? En la que dice, con un cierto vocabulario hegeliano, dice: la clase obrera, por su contenido, es una clase internacional, pero por su forma es una clase aún nacional. Nacional no quiere decir nacionalista. O sea, si identificamos nacional con nacionalista, bueno, pues bien, eso es una posición posible y sin ningún... Pero son dos cosas diferentes. Entonces, lo que Marx... O sea, ahí está, en esa idea de que la clase obrera tiene, en primer lugar, los obreros ingleses de la época competían con los obreros alemanes por el tema del precio del salario, de los salarios. Y eso hacía que aunque la clase por su contenido, esto es un poco hegeliano, pero bueno, o sea, la aspiración es que la clase obrera tiene que ser una clase internacional. ¿Pero lo es aún? Pues no lo es. ¿Queremos que llegue a serlo? Claro que sí. Para eso trabajan el movimiento obrero, que no se haya vendido a otra clase, para eso trabajan los comunistas, los revolucionarios, etc. Porque, efectivamente, queremos un mundo, proletarios del mundo unidos. ¿Por qué hay que acabar el manifiesto comunista diciendo proletarios del mundo unidos? ¿Por hacer una frase resultona, un tuit, no sé qué? No, porque no estaban unidos. Y si no se unen, no van a vencer sobre el capital. Y eso hay que construirlo. Pero la realidad es que la lucha de clases tiene un componente internacional, pero después hay un componente que se da en marcos nacionales. Y entonces, ahí está el núcleo de la idea en Lenin, textos de 1911, 10 y 11, sobre la hegemonía, en la que Gramsci se va a basar en gran medida en su concepto de hegemonía. La clase obrera tiene de acabar dirigiendo la nación. Porque la nación no la vamos a abolir de un día para otro. Otra cosa es que para hacer eso hay que luchar de forma intransigente contra el nacionalismo. O sea, son, digamos, dos niveles
de discusión, ¿no? Bueno, no sé si me he enrollado Sí, mucho, si te he ayudado en algo. Sí, no, es que a veces pasa o sea, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, en el... Gracias por llamarme de usted. Ahora, por ejemplo, en las redes, a ver, las redes sociales no es el campo mejor formado en muchos temas, ¿no? Pero a veces se lleva mucho el tema de la clase obrera nacional y hay ciertos sectores más ventajistas que lo han llevado ya a la clase obrera nacionalista y está, aunque bueno, esto no es nuevo, ¿no? Quiero decir, esto no es nada nuevo, ¿no? Pero eso ya lo inventaron los falangistas, que eran nacionalsindicalistas, y lo inventó los nazis, que eran nacionalsocialistas socialistas y obreros, el nombre del partido nazi. En fin. Porque como hay problemas nacionales y la gente muchas veces piensa, por desgracia, los problemas en clave nacional, entonces el fascismo se disfraza de obrero, se pone una camisa azul, que es el color de los trabajadores en los años 30, y dice, hoy en día en España, pero si hay alguien aquí en esta sala, levanta el dedo y me lleve a la contraria, pero hoy tenemos alguna expresión de este estilo. Tiene nombres y apellidos, pero no vamos a perder tiempo hablando del tema este. Pero existe. ¿No? Falangismo puro. En fin, la bandera falangera es roja y negra porque el gran sindicato era la CNT, ¿no? Si no se hubiesen puesto la bandera roja como se pusieron los nazis. Se pusieron la bandera roja con un emblema en medio, ¿no? Para desvirtuar, ¿no? Pero partían de que la clase obrera estaba fatal y no sé qué, y la intentaron movilizar, ¿no? Raquel, ¿querías tú? Sí, igual, vale, tampoco, igual no me sé explicar, ¿eh? Pero, o sea, como sobre todo el tema de la cuestión nacional, o sea, solo como ampliando un poco lo que decías de estos marcos. Claro, o sea, si el capital se articula en ese estrato concretamente que es nacional, también supranacional y tal, ¿eh? Pero, o sea, eso requiere de una organización en ese estrato, que eso luego, bueno, pues como nosotros que venimos de sitios donde que se ha ido por una vía que no tal, pero es que me voy a liar, pero bueno. Pero eso, que en tanto que el capital se articula en estratos nacionales, pues hay que articular la lucha en ese conjunto y también porque, bueno, por procesos culturales que son propios de ese marco, o sea, un proceso de hegemonización del comunismo pues también requiere de esa lectura bueno, es que no quiero llevarlo o sea, no quiero, es que me da miedo irme hacia nacional, o sea, hacia un discurso que no tal, pero eso, que para hacer lucha cultural también hay que tener en cuenta que ese marco existe y que culturalmente está determinado por esa... Sí. Pero, Sí. Yo creo que eso no es excluyente, ¿no? Claro, Con intentar, intentar abordar, por un lado, los problemas en el marco del nacional e incluso local y lo más concreto posible, con intentar, claro, eso. claro que puede sonar muy tal, pero intentar articular también a nivel internacional. De hecho, aunque suene todavía más difícil, ¿no? Que claro, que a veces podemos dar la sensación de que estamos en las nubes por seguir planteando y poniendo sobre la mesa cuestiones como la de la propia revolución, aunque puede sonar todavía más complicado, pero sí que es cierto que viendo la experiencia del socialismo en el siglo XX, no sé si estoy sacando aquí un melón pero la construcción del socialismo en un solo país. Eso mañana. Sí. No, que la construcción del socialismo en un solo país pues tiene muchas limitaciones, ¿no? ¿Sabes? O sea, ahí puede acabar y acaba quedando en, pues bueno, los estados socialistas del siglo XX que tienen componentes de conquistas y que reivindicamos y tal, y otros elementos también horribles, ¿no? Horribles, completamente, ¿no? Sí, pero volviendo al tema de la lucha de clases, se articula de una forma muy
compleja entre lo nacional, lo estatal y también lo nacional que a veces hay dentro de los estados. O sea, hay marcos de lucha, de clases. Y entonces, para articular alguna estrategia de superación del capitalismo, aunque ahora, en fin, estos tipos se han vuelto locos, necesitan ayuda psicológica, te recomiendo un doctor y tal, porque hablar de superar el capitalismo hoy en día parece a la gente le parece, al sentido común le parece imposible, ¿no? Ya. Hay que transformarlo en buen sentido, el sentido común. Pero digo, estos tres niveles de marco de lucha de clases, cuando había la Internacional Comunista, la Internacional Comunista pretendía tenerlos resueltos. Que no es que los resolviese, pero al menos tenía la idea pensada en que los partidos comunistas eran la sección, Partido Comunista de España, sección española de la Internacional Comunista. El Partido Comunista, la Internacional Comunista, nace como un partido mundial, en la que participan los chinos, los peruanos, los canadienses y los senegaleses, porque hay una lucha de clases internacional. Y la clase obrera real compite en el marco internacional, compite entre ella. Cuando cierran los astilleros en el norte, es porque en Corea hay unos astilleros más competitivos, entre otras cosas son más competitivos porque los obreros cobran menos. Entonces, cuando pasaba esto, se echó mucho de menos una coordinación internacional sindical y una coordinación internacional de partidos anticapitalistas, porque hoy en día, en fin, o sea, ahora usemos esa frase un poco más amplia, ¿no? No lo teníamos. La Internacional Comunista intentó resolver. Pero al mismo tiempo tenía clarísimo que el poder se toma en un Estado. ¿Sí? O sea, para llegar a ser hegemónico, para que la clase obrera llegue a ser hegemónica, tiene de acabar siendo hegemónica en el marco de este Estado. Y entonces la lucha de clases, esa internacional, en ese Estado toma unas formas, contenido y forma, el manifiesto comunista, contenido y forma. El contenido es internacional, la forma es nacional. O sea, Marx se equivocó en cosas, pero, en fin, afinaba mucho. Entonces, y en el propio Estado, el texto este nos viene a decir que las cuestiones territoriales en el interior de un Estado también matizan y cambian la lucha de clases. Esa contradicción entre norte y sur hace que las clases subalternas en el norte y en el sur a veces piensen diferente y se contrapongan y se enfrenten entre ellas, porque las manipulan las clases dirigentes, ¿no? Y cómo tienes de construir que esas clases situadas en diferentes territorios, con culturas, estructura de sociedad diferente, composición interna de la clase diferente, porque la clase no es homogénea, tiene una composición compleja, ¿no? Puedas permitir que se produzcan alianzas y más allá un bloque. Digamos, es la reflexión de Gramsci, en fin, o sea, está pensando en estas cosas. No nos da ninguna fórmula, no nos dará ninguna fórmula, pero el método sí que a lo mejor nos permite pensar en estas cosas. A ver, por supuesto que he creído siempre y sigo creyendo que la lucha contra el sistema tiene que venir de los de abajo, identificar las clases populares, los obreros, los campesinos. Pero actualmente me cuesta mucho trabajo identificar esa clase, entre otras cosas porque hay un rechazo constante, no constante, sino casi unánime me muevo
ante los partidos políticos, los sindicatos y todo lo que sea estructura, no sé, de lucha que venga de atrás. Ahora, ¿cuál es esa clase que estamos abajo y que podemos hacer la revolución? Lo que se llama somos sociedad civil. Ahora nos formamos como sociedad civil. Una plataforma, somos sociedad civil. No queremos saber nada de partidos, de sindicatos, ni de otra estructura así, no sé. Si quieres, podemos... Sí, sí. ¿Cómo? A ver, yo creo que, claro, muchas veces, pues gente que somos activistas, militantes, etcétera, pues sabemos los poquitos que estamos, los poquitos que tiramos del carro y nos pueden dar esas sensaciones, pero a veces hay que tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Yo simplemente recordando cosas que han sucedido en los últimos años, ¿no? Pensando, por ejemplo, en un país como Francia, ¿no? Hostia, pues Francia ha tenido el movimiento de los chalecos amarillos, por ejemplo, que ha movilizado a una parte de la clase obrera francesa claramente, ¿no? Clase obrera que, bueno, vivía en las periferias de las grandes ciudades, más bien de origen nacional, ¿no? Más bien vinculado a la pequeña y mediana empresa. Tienes el movimiento sindical que sigue siendo fuerte en las fábricas y que ha protagonizado grandes huelgas generales contra las reformas de las pensiones, de nuevo movilización de clase, o tienes la revuelta de la banlieue, ¿no? Que es el proletariado mayoritariamente migrante o de segunda generación o de tercera generación inmigrante, quizás más excluido o más machacado. Ahí tienes movimiento, ¿no? En toda la oleada de revueltas que hubo en América Latina hace unos años, Colombia, etcétera, tienes también movilización de masas, ¿no? Incluso en la propia España hemos tenido momentos, joder, tú lo sabes, que has participado en campamentos de dignidad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no voy a decir que estuviera movilizada la clase obrera extremeña, pero sí una parte, ¿no? De barrios como Fuerte Saavedra, o del Peri, en Mérida, igual sucede con el movimiento de vivienda, y bueno, y en eso también participan, en ese tipo de movilizaciones no solo participan a veces los sectores más machacados, sino que otras, como puede ser el caso del 15M, pues tienen una participación más de gente quizás que venía de las clases medias, pero que ven ahora como el futuro les aboca pues, a otra realidad, no tener, por ejemplo, para pagar un alquiler, o a que tener un título universitario pues ya no necesariamente implica pasar a formar parte de esa aristocracia laboral con mejores condiciones de vida. Es cierto que el enemigo juega sus cartas, pero juega sus cartas y genera hegemonía y dominación entre los subalternos, no solo mediante la fuerza, sino también pues, haciéndoles a veces ser, yo qué sé, reaccionarios, fachas o apolíticos o lo que sea, pero el conflicto social acaba surgiendo y hay que estar muy atentos, ¿no? Por dónde puede abrirse la brecha de la movilización, para que nosotros, quizás las personas también más conscientes, creo que podamos estar preparados, ¿no? En última instancia los cambios no los hacemos cuatro, los hacen las grandes mayorías, pero podemos contribuir un poquito más, ¿no? a clarificar las cosas y a enfocarlas si seguimos peleando y si seguimos, no sé, interviniendo de forma quizás cada vez más afinada y organizada. No lo sé, pero yo sí que veo movilización de los de abajo a veces, ¿sabes? La movilización, claro que la veo, es constante y estamos implicados mucha gente, pero esa movilización está como un fragmental, movimiento por la sanidad. Consiguió lo que consiguió, los chalecos amarillos, los movimientos aquí en todos los tipos, cada vez estamos más Atomizados, ¿no? como más atomizados. ¿Eso va a conseguir la hegemonía para acabar contra el sistema? O sea, necesitamos ir al psiquiatra, al psicólogo, ¿no? Que nos trate y nos quite de esto, ¿no? Es que tienes razón, pero esta descomposición de la clase, o sea, las clases no existen solo como un hecho económico o sociológico.
Las clases se forman y se constituyen en función de procesos históricos normalmente largos. Manifiesto comunista, burgueses y proletarios. El texto este explica cómo la clase de pequeño grupo aquí que lucha, de otro sitio donde constituyen un ateneo, no sé qué, van federándose y van relacionándose. En los años 70, la clase obrera española estaba relativamente, después de haber sido destruida como clase por el fascismo, que segó el campo a ran, no dejó prácticamente nada entre los que habían marchado y los que fueron fusilados y los que estuvieron en la cárcel, y el terror para el resto. Durante 20 años hubo escasísimos movimientos, escasísimas huelgas. De hecho, en el 48 ya hay, en Manresa ya hay una huelga del textil, y seguramente en muchos otros sitios, pero en Vizcaya también hubo una cosa. Pero a partir de los 60, del plan de estabilización, hay un proceso de ascenso de la lucha obrera. Correspondía también en toda Europa. En Francia, en Italia, en Alemania, había un ascenso de la lucha obrera. El capital estaba cambiando y la clase obrera respondía ante estos cambios. Llegó un momento en el que la clase obrera española estaba prácticamente, era protagonista en el espacio público, social, político. Esto es en el 76. De los principios de los 60, la huelga de la Camocha, hasta el 76, que es el nivel más alto de movilización de la clase obrera nunca. Está estadísticamente, hay mucha bibliografía con estos datos, o sea, no es una cosa que ahora se me ocurra, ¿no? Pero se produce una revolución pasiva, concepto que no hemos tocado, que ha salido pero no hemos desarrollado porque encima ahora aquí ya nos podíamos ir a dormir, y la clase obrera y se entra en un periodo de pactos y de desmovilización y de desarticulación. Eso ha durado muchos años, pero encima ahora hay un gran movimiento demográfico. Entonces el gran sindicato que debería haber atendido los problemas de la vivienda, porque es un problema de la clase obrera y se da en el territorio, nunca tuvo en cuenta esto. El gran sindicato que debería haber tocado otros aspectos de estos movimientos sociales no tiene, porque tiene una estructura muy centrada en la empresa. Pero aparte hay una nueva, o sea, dejó de ser sociopolítico. Comisiones Obreras tenía en su definición, no era un adorno, era una práctica concreta, la definición de sindicato sociopolítico. Sindicato de clase, democrático, sociopolítico. Es decir, que sabía que la lucha obrera y sindical, económica, de esto estaba ligada a la transformación de la sociedad y se daba no solo en el interior de la empresa, sino también en el territorio. Eso se destruyó. No entremos a valorar esto, pero es un hecho. Y hoy además hay una enorme... La clase obrera se ha hecho mucho más compleja, porque hay fracciones nuevas de trabajadores que hablan lenguas diferentes, que tienen culturas diferentes, que sus tradiciones culturales y tal hacen que se asocien a lo mejor en torno a una mezquita, que es el que... Entonces, esto, claro que estamos fatal, pero, en fin, lo que queremos es tratar de hacer procesos de composición de la clase, de recomposición, ¿no?, que permitan que la clase obrera, con toda su complejidad, su diversidad,
pues llegar a ser hegemónica. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a acabar con el capitalismo. O sea, en fin. Entonces, bueno, estamos locos, pero bueno, bendita locura, ¿no? ¿Se recompondrá sola o necesita alguien que venga? O necesitamos también. No, pero no, porque has hecho referencia específicamente a gente que se reúne en la mezquita. Porque me ha caído re mal, por eso te lo digo. En la mezquita y en otros sitios, Pero es que no dijiste otro sitio, dijiste... Bueno, dije este específicamente porque me estaba alargando, pero que según el origen de país o de cultura, tienen sus propias formas de asociación que nosotros no conocemos. Y por tanto, un proceso de reconstitución de la clase obrera como una clase que quiera jugar un papel hegemónico en la sociedad, comportaría también que los indígenas de aquí no tuviéramos intermediarios con esas nuevas fracciones de la clase obrera que vienen y que una parte de los indígenas, por no decir nacionales, consideran que le están compitiendo con ellos en el puesto de trabajo y por tanto generan discurso racista para justificar su lucha contra esos que cobran menos, etcétera, ¿no? Pero en la Dana de Valencia hemos visto alguna cosilla interesante. Hemos visto mezquitas que se ponen a cocinar en la calle para darlo a los vecinos. Por desgracia, la situación de las organizaciones de izquierdas no es algo que se haya producido en este marco, aunque ha habido también mucha solidaridad organizada desde posiciones de izquierdas que no salen en la tele, pero que es verdad, ¿eh? Eso ha pasado. Pero hemos visto una cosa, ¿4 musulmanes se ponen a cocinar? No, ahí hay una estructura asociativa entre ellos. ¿La conocemos? Bueno, yo no. Ese es el problema, que no hay interés Bueno. de conocer al otro. Claro. Es que yo sí, a mí no me ha sorprendido, porque yo he trabajado mucho con migrantes, entonces a mí no me sorprende Claro. el tema ese de la solidaridad, porque uno de los pilares o una de las reglas que tiene todo musulmán es el de compartir y el tema de la solidaridad. Es la caridad, y eso nos parece a nosotros una cosa beata y no sé qué, pero existe. Claro. Y, en fin, o sea, estamos fatal, pero si pensamos los problemas, a lo mejor encontramos vías para ir haciendo cosas, ¿no? Para salir de ese estado que tú justamente estás diciendo que es así, ¿no? Vamos cerrando. Sí, porque... Bueno, pues ya, muchas gracias a todos y ya está. Recordad que hemos venido a vender algún libro.